Comenzar, ¿ok? Un segundito. Bueno, con la disculpa del caso por los minutos que hemos tomado, vamos a comenzar el día. Esta teoría de evaluación del crecimiento y desarrollo, básicamente del crecimiento, sino que colocamos la palabra evaluación de crecimiento y desarrollo por ser dos procesos que van íntimamente ligados, no se pueden desligar, lo tratamos de hacer en forma académica para demostrar una forma de evaluar el crecimiento y una forma de evaluar el desarrollo. Sin embargo, uno es limitante del otro. Si yo no tengo un adecuado crecimiento, mi desarrollo psicomotor no va a ser adecuado. Y viceversa, si yo no tengo un adecuado desarrollo psicomotor, mi crecimiento tampoco va a ser adecuado. Probablemente, fenotípicamente podría parecer normal, pero algunas de las actividades no lo van a hacer. ¿Ok? Ahora, de otro lado, cuando hablamos de crecimiento y su evaluación, básicamente nos referimos a la evaluación del crecimiento desde el punto de vista antropométrico que nos permita señalizar que hay un crecimiento orgánico simétrico. Para eso nos valemos de una ciencia que se llama la ausología, que es una ciencia que estudia el crecimiento y desarrollo y que tiene como uno de sus principales instrumentos a la antropometría, ¿no? La antropometría tiene un uso tanto clínico, pero en pediatría es fundamental. Pero ustedes han visto que en cualquier persona, para hacer cualquier cálculo, para hacer cualquier interpretación, siempre nos estamos valiendo de algunas medidas que las extrapolamos al ser humano y por eso las conocemos como antropometría. La antropometría tiene varias características, pero para nosotros tiene utilidad clínica basándola, por ejemplo, en la evaluación de las medidas. Por ejemplo, ahí podríamos tener talla o longitud, pero también tenemos medidas dinámicas, como es la velocidad del crecimiento, que lo vamos a referir en unos minutos, y otras medidas que son, por ejemplo, de perímetros, donde a más pequeño el niño, por ejemplo, el perímetro cefálico tiene mucha importancia. De otro lado tenemos la antropometría nutricional, ¿no? La antropometría nutricional es la aplicación de estas medidas e interpretación a través de indicadores, no solamente de las medidas, que esa es otra cosa. Una cosa es medirla y otra cosa es interpretarla. Cuando la interpretamos, hablamos de indicadores. Y hay antropometrías, por ejemplo, para situaciones muy especiales. Ahí he puesto el ejemplo de la nemometría. ¿A qué se refiere esta nemometría? Esto se refiere básicamente a medidas que se utilizan para ver la longitud de crecimiento de los miembros inferiores, especialmente de la pierna. ¿Y en qué situaciones se usa? Por ejemplo, en evaluaciones de elongaciones que utilizan los médicos traumatólogos cuando hay asimetría de miembros inferiores. Entonces, esa es una forma práctica clínica, pero también hay unas formas prácticas especiales cuando queremos ver crecimiento de pequeñas dimensiones y no de todo el aspecto corporal. Entonces, por ejemplo, en investigación se puede usar para hacer pequeñas medidas que nos digan el incremento en milímetros de lo que estamos buscando al haber aplicado algún tipo de tratamiento. Y luego está la interpretación de los segmentos corporales. Los segmentos corporales son muy importantes porque nos hablan de una simetría o asimetría. Considerando que nosotros los seres humanos, por lógica de distribución, no somos un ente simétrico, somos bastante asimétricos, pero guardamos dentro de esa simetría, entre comillas, una simetría clínica. Y esa simetría clínica sí nos es interesante porque esos segmentos corporales van guardando una relación a través de los años y crecimiento. Ustedes saben que cuando el niño nace, mayor predominancia tiene, por ejemplo, la cabeza sobre los otros segmentos. Y conforme vamos cambiando, la cabeza pasa a ser la de menor dimensión cuando llegamos a la vida adulta. Lo mismo con los segmentos inferiores y superiores cuando los medimos en su extensión, ¿no? La famosa brazada, la famosa envergadura, la relación de segmento inferior sobre superior, etcétera. Entonces, todos estos a nosotros nos ayudan a valorar esa, entre comillas, simetría que debe tener. En esta gráfica ustedes pueden ver que se coloca un niño de 2 años de edad versus un niño de 8 años de edad.
ustedes pueden ver que en ambos hay un parecido de la simetría, que se podría asemejar al niño de 2 años, pero que no correspondería de ninguna manera a un niño de 8 años como el que está puesto a la izquierda. Y ese de la izquierda, cuando lo comparamos con un niño, por ejemplo, que tiene retardo del crecimiento o enanismo, pero que no es hipotiroideo, como son a veces las deficiencias de hormona de crecimiento, pueden ver usted que guarda su relación simétrica de segmentos, pero en una proporción que no le corresponde a un niño de 8, sino a un niño muy parecido entre 2 o 3 años. Entonces, desde ahí, desde esas evaluaciones de segmentos, nosotros ya podríamos ir estableciendo, de acuerdo a nuestra preparación, algunas interpretaciones clínicas, hasta incluso diagnósticas. ¿Cuáles han sido, dentro de todos los métodos más usados en la evaluación nutricional, los de uso masivo? Los de uso masivo han sido estos datos antropométricos. Pero estos datos antropométricos han sido evaluados generalmente por acción epidemiológica, o sea, en evaluaciones de tipo epidemiológico, en observaciones y cortes transversales. Pero ya entidades como la Organización Mundial de la Salud y antes el Centro de Enfermedades de los Estados Unidos, o en Inglaterra también el Centro de Control de Enfermedades, o incluso aquí en nuestra misma región, en países como Chile, Colombia, Brasil, Argentina, desarrollaron gráficas poblacionales con cortes transversales de cada edad para establecer seguimientos longitudinales, las llamadas curvas de crecimiento. Entonces, eso ha sido y es el de mayor uso en la práctica clínica diaria y es al que nos vamos a referir ahora, pero sin dejar de contar que dentro de la evaluación nutricional, para ver el crecimiento adecuado de un niño, es importantísimo una buena historia clínica, una historia clínica que le hable de sus antecedentes, una historia clínica que le hable de su condición dietética, una historia clínica que les hable de un examen físico que les permita encontrar algún signo que les diga que este niño tiene alguna limitante para su crecimiento. Entonces, todo eso está en la historia clínica completa, que incluye a la historia nutricional. La historia nutricional no está fuera de la historia clínica. Ustedes que van a comenzar a construir historias clínicas ahora y que ya saben, hay un formato de la asignatura, vayan practicando en ese formato de la asignatura, donde les da, digamos, gruesos alcances, pero que les orienta a la toma de información de una historia nutricional, especialmente para los niños de menor edad. También podríamos hacer estudios de bioquímicos de laboratorio que nos podría informar sobre deficiencias nutricionales de tipo de oligoelementos, como son, por ejemplo, la anemia, la deficiencia de zinc, la deficiencia de vitamina A, vitamina D. Entonces, ya son estudios que van, digamos, señalizados para un punto especial. Y por supuesto nos podríamos valer de estudios por imágenes, pero que son estudios que no son de uso clínico diario. Por lo tanto, entonces, nos vamos a ir dedicando a la parte antropométrica. Y la antropometría como evaluación del estado nutricional para la interpretación del bienestar del niño, hay que buscarle significado a cada cosa. Y para ese significado de cada cosa, hay que hablar de los indicadores, que son las relaciones que hay entre estas medidas y la edad y el sexo del paciente evaluado. Entonces, por ejemplo, indicadores como peso-edad van a ser peso para la edad de una niña o peso para la edad de un niño. Lo mismo como la talla para la edad de un niño o una niña, o la relación de ambos, la relación peso-talla, o la relación matemática también de ambas, como es el índice de masa corporal, que ustedes ya lo saben, peso sobre talla al cuadrado. Entonces, eso ya es una interpretación, la medida relacionada con el paciente. Luego tenemos estos datos antropométricos poblacionales que para hablar de normalidad, como les decía el día de ayer, nos valemos de constantes matemáticas en casos numéricos o nos valemos de constantes cualitativas en el caso de que no sean numéricos. Por ejemplo, en los casos cualitativos no numéricos puede estar el hecho de decir cuánto yo tengo de tinte ictérico en un paciente y yo lo puedo interpretar dentro de mi interpretación clínica a un valor bioquímico que yo ya he extrapolado por experiencia clínica. Entonces, eso, por ejemplo, es un valor de normalidad cualitativa. En cambio, acá, siendo una medición numérica, permite hacer una valoración cuantitativa. Y en esta famosa curva de Gauss que aquí les estoy presentando,
Establecemos pues los patrones de normalidad que por acuerdo internacional se ha dejado a considerar como normalidad entre menos y más 2 desviaciones estándar. Entonces aquí diremos desde menos 2 hasta más 2 para considerarlo rango de normalidad. Pero conforme se vaya alejando la curva, vamos sospechando que hay riesgo. Entonces, entre más 1 y más 2, o entre menos 1 y menos 2, vamos diciendo que esta población pudiera estar en riesgo de pasar, en este caso, a una dimensión mayor o en este caso a una dimensión menor. Ya lo iremos entendiendo conforme vamos avanzando, pero esto es la interpretación matemática de estandarización. Entonces, para interpretación de los valores antropométricos entendidos como normales, los entenderemos como entre más y menos 2 desviaciones estándar. Y ahora, ¿esta limitación gaussiana la tiene? Por supuesto, porque estas personas que no están en ese 95, más menos 95% o más menos 2 desviaciones estándar, ¿son todos anormales? No necesariamente, pueden ser personas normales. Y los que están dentro de las normales también podrían no serlo. ¿Por qué? Porque es una limitación de interpretación transversal. Entonces, ¿cuáles son sus ventajas cuando las queremos interpretar ya en forma de percentiles y no desviaciones estándar? O sea, cuando decimos, ¿por qué hablo de 5, 10, 25, 50, 75, 90 percentil? Porque en todos los casos hemos transformado esta curva de menos 2 desviaciones, le hemos dado un carácter positivo. O sea, ya no hablamos de menos 1, menos 2. ¿Por qué? Porque cuando usted conversa con una madre y le dice, ¿sabe qué, señora? Su niño está bien porque está creciendo en menos una desviación estándar. La primera pregunta se dice la mamá, pero ¿cómo que mi hijo está creciendo bien si está en negativo? Por eso es que a veces esa interpretación para la madre pudiera ser un mensaje inadecuado. Entonces usamos los percentiles que están expresados en positivo. ¿Qué patrones vamos a tomar como medidas estándar? O sea, ¿por qué hemos decidido que tal o cual es estándar? Bueno, hay muchas características, pero una de las cosas que sí tiene que haber es que la población que hemos escogido como estándar sea una población que tenga características, digamos, estándar también, valga la redundancia. O sea, que no tengan enfermedades, que tengan un buen aporte nutricional, que no hayan tenido un antecedente importante que lo limite, que tengan una condición social y psicológica adecuada. O sea, todos esos niños van a servir como modelo a tomar dentro de la población. Y para eso la Organización Mundial de la Salud hizo un seguimiento y un estudio a nivel mundial y tomó a estas poblaciones de diversas partes del mundo para hacer seguimiento a los niños desde recién nacidos, que lo siguió hasta alrededor de los 6 años. Eso todavía continúa en observación, pero las publicaciones han sido hasta los 6 años y extrapoladas ahora en algunas tablas hasta los 18 o 20 años. Y aquí ustedes pueden ver las ciudades que tomó en cada uno de estos países de los diferentes continentes. La curva de crecimiento humano, que es la que voy a valorar yo en esta evaluación para decir si está creciendo bien o mal, es una curva que no es simétrica tampoco, no es una curva sostenida igual en su proporción, tiene momentos de mayor o menor incremento. Entonces, voy a tener que ver cómo es el crecimiento prenatal, cómo es el crecimiento durante la edad preescolar, escolar y especialmente en la pubertad que está como componente de la adolescencia, en el crecimiento de los diferentes tejidos y partes del organismo, el sistema nervioso central que crece especialmente y exponencial desde la vida intrauterina hasta el sexto mes y después hasta los 3 años para alcanzar más o menos ya su compatibilidad semejante casi a la estructura orgánica del adulto. Los tipos de crecimiento, como ya les decía, longitudinales o transversales, el tiempo de crecimiento y cómo ha sido, y finalmente la talla final. Ayer les hablaba yo de algunas mnemotecnias y algunas aproximaciones que nos ayudan a ver este seguimiento. Y este llamado cálculo de la talla medio parental es una ayuda que nos sirve para ir prediciendo la talla final de un niño y ver si el niño está creciendo en una curva que le permita alcanzar esa, entre comillas, talla esperada. Sin embargo, hay que hacer notar en nuestro medio, porque todavía seguimos viviendo eso,
que todavía tenemos un sector muy importante de padres de familia que en su momento o en su infancia fueron desnutridos, por lo que no pudieron alcanzar su potencial de crecimiento. Por lo tanto, la expresión de la talla de sus padres no le es un buen referente para el niño. Y ustedes lo podrán ver en muchos padres que siendo muy pequeños, sus hijos que ya han tenido una mejor condición de vida y mejor aporte nutricional, tienen una talla mucho mayor que ellos, ¿no? Entonces, eso es importante para diferenciar de la talla corta familiar, que ya es otro tema y que lo hablaremos en su respectivo momento. Y luego ayer les hablaba de una mnemotecnia semiológica pediátrica que les ayudaría a ustedes a aproximarse, a tener una referencia rápida de lo que están esperando en un niño, porque a veces el tiempo no es tan fácil y si ustedes hasta que toman una gráfica, la miran, la tratan de graficar y explicarle al padre, probablemente retarde su atención si están en algún sitio que les tiene alta demanda. Y esto les puede ayudar a rápidamente aproximarse a esos valores y saber si el niño está creciendo dentro de lo esperado. Por ejemplo, si un niño tiene un peso al nacer adecuado, o sea, un niño adecuado para la edad gestacional, ustedes van a saber que el niño a los 5 meses ha duplicado ese peso, que lo ha triplicado al año y que 2 años. Entonces ahí tienen ustedes una forma fácil de hacer un ejercicio y señalar más o menos cuánto sería el peso de ese niño o si ese peso del niño está siendo ganado acorde con lo que le corresponde por edad. Y cuando ya estamos entre los 2 y 6 años, a la edad que el niño tiene, la multiplicamos por 2 y le sumamos 8.5. Eso también ya nos da una aproximación de si está ganando a partir de los 2 años adecuado peso. Y entre los 6 y 12 años es una multiplicación de su edad por 3 y se le suma 3 kilos más. Mientras que para la talla, recordar que como esta talla es muy dinámica, los niños crecen mucho más rápido en los primeros meses y luego va haciendo desacelerándose. Entonces, la talla, por ejemplo, en el primer semestre corresponde a 16 centímetros en promedio sobre la talla que tuvo al nacer y 8 centímetros en el segundo semestre, lo que les da entre 24 o 25 centímetros durante el primer año. Y luego, al saber que los niños hacia los 4 años alcanzan el metro. Y esto es una cosa que incluso lo toman hasta algunos centros comerciales para impedir o pedir el ingreso de niños a algunos tipos de juegos, ¿no? Les tienes que tener más de 1 metro. ¿Y por qué? Porque los niños de más de 4 años ya tienen más capacidades motoras que no le va a permitir causarse lesiones. Y entonces aproximadamente saben que todo niño que ha pasado el metro ya debe tener aproximadamente más de 4 años. Y entre los 5 y 10 años, 5 centímetros por año. Y luego ya no lo he colocado ahí porque ahí viene la pubertad. Ustedes van a tener una clase de adolescencia y en esa clase de adolescencia van a poder preguntar cuáles son las velocidades de crecimiento durante las diversas etapas de los estadios de Tanner y van a poder saber si de acuerdo al estadio que están de desarrollo puberal están teniendo un crecimiento adecuado. En esta expresión de 5 centímetros por año es lo que ya vamos a ver luego como velocidad de crecimiento. Ahora, de otro lado, hay niños que cuando nacen van a tener un crecimiento lento y luego lo recuperan. Aquí aparece entonces este famoso concepto del fenómeno del catch-up growth, quiere decir el volver a recuperar su verdadero estilo de crecimiento. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que muchos niños, o mejor dicho, nosotros no hemos considerado para muchos de estos niños cuál va a ser su forma de crecimiento y podemos tomar medidas que no son adecuadas tratando de recuperar ese famoso catch-up de crecimiento. Entonces, aquí les muestro la gráfica de velocidad de crecimiento como para que ustedes la entiendan. La velocidad de crecimiento es negativa desde el nacimiento hasta llegar al momento de la pubertad. Quiere decir que desde que nació, la velocidad de crecimiento se ha ido desacelerando y va a tener una nueva aceleración y la única aceleración en vida postnatal durante la pubertad. Siendo estrictos, hay un periodo aquí que se llama rebote adipositario o adrenarquia, que tiene un pequeño piquito de crecimiento, pero que para lo que estamos conversando hoy día y desde el conocimiento académico no lo vamos a tomar en cuenta para referirnos.
que la velocidad de crecimiento en el niño durante su vida de niñez o adolescencia se hace positiva en la vida postnatal en la pubertad. Muy bien, ese es un dato que tienen que ustedes tener muy presente. Y este es un ejemplo de esa recuperación nutricional que yo les mencionaba en un niño que ha tenido una malnutrición proteico-energética. Entonces miren ustedes cómo ha tenido acá un decaimiento. Aquí hemos corregido el problema y miren cómo se recupera ese crecimiento y alcanza su crecimiento previo para tener una adecuada talla final o peso final. ¿Okay? Sin embargo, lo hemos tratado de poner a todo niño y no todo niño es susceptible de ese tratamiento. ¿Por qué? Porque un niño puede haber tenido restricción del crecimiento intrauterino y si nosotros queremos luego tener una recuperación rápida tratando de recuperar fundamentalmente el peso, o sea, nos dedicamos a que el niño tenga una ganancia de peso que compense y se parezca al de su edad, lo que logramos hacer es convertirlo en un niño obeso. No, ¿por qué? Porque su crecimiento estatural no va a tener ese seguimiento. Entonces va a tener un crecimiento estatural determinado por su propia genética que le llevó a esa restricción o por los problemas que le llevaron a la restricción. Sin embargo, esa restricción no va a ser acompañada del crecimiento estatural y lo que vamos a conseguir es un niño con ganancia de peso que finalmente en la vida conforme avancen los años de la adolescencia para adelante nos va a exponer a obesidad, a resistencia a la insulina o a diabetes en la vida tardía. Entonces mucho cuidado con la interpretación de ese catch-up growth con solo pensar en el peso. Y aquí está esta señalización gráfica para explicarles cómo se va sacrificando los parámetros nutricionales en el niño que va desnutriéndose. En un niño que no va teniendo un adecuado crecimiento evaluado desde el punto de vista antropométrico, sea porque tenga un aporte nutricional carencial, quiere decir por déficit de aporte, o que tenga alguna enfermedad subyacente que le gana mayor gasto calórico proteico y que no le permite completar sus requerimientos, lo primero que el niño sacrifica es su actividad. Lo primero que el niño se torna es hipoactivo. ¿Qué quiere decir? Disminuye su actividad física. Por eso decimos en pediatría que niño que no friega, niño que no está sano. En segundo lugar, se sacrifica la velocidad de crecimiento. Velocidad de crecimiento quiere decir de esa ganancia ponderal o estatural. Entonces, se sacrifica dentro de ellos el peso en primer lugar en forma más marcada. Entonces, por eso es que en el primer paso tenemos desnutrición aguda. Cuando el efecto persiste, sacrificamos la longitud. Entonces aquí la talla se sacrifica y a esto le llamamos desnutrición crónica. Y finalmente, dependiendo de la edad del niño, se sacrifica el perímetro cefálico. Por eso cuando ustedes hagan la clase, que todavía la hacen de kwashiorkor y marasmo, van a ver cómo en esos niños hay un sacrificio hasta el final también del perímetro cefálico. Y este es otro concepto que también quiero agregárselos, y es el canal de crecimiento. El canal de crecimiento es la visualización dinámica a largo plazo en varios controles de cómo se está desarrollando el crecimiento en un niño. Entonces, por ejemplo, en el que tenemos aquí de círculos de color rosado, ustedes pueden ver que hay una permanencia en el mismo canal dentro de los mismos percentiles. Este niño ha logrado una adecuada canalización de crecimiento. Sin embargo, si ven la curva azul, pueden ver cómo ha ido descendiendo y aquí lo que hay es una inadecuada canalización de crecimiento. Entonces, si estos pacientes se valoran juntos, el paciente que está peor, en este caso, es el de la curva azul, y yo en este momento, si los he visto en este punto de corte, podría haber dicho que este niño está mejor que este otro, sin interpretar a largo tiempo. Eso es una de las cosas que ustedes van a tener mucho cuidado al momento de hacer un diagnóstico. Y la velocidad de crecimiento no es otra cosa que esto que lo estamos viendo en forma gráfica, ponerlo en forma numérica. O sea, tomar 2 puntos de corte y decir cuánto está creciendo. Generalmente, toda expresión es por año,
pero en los niños no vamos a esperar hasta un año para ver qué está sucediendo. Y a más pequeño sea, lo que hacemos es una extrapolación del tiempo de crecimiento. Entonces, por ejemplo, si queremos evaluar el crecimiento en un lactante, podríamos estarlo evaluando cada 3 meses para poder ir rápidamente demostrar si hay o no hay un adecuado crecimiento. Entonces, esto nos ayuda para que rápidamente nos integremos a unos probables acercamientos diagnósticos. Entonces, cuando mi velocidad de crecimiento está normal o disminuida, yo voy a tener estas aproximaciones. Pero un ratito, ¿cómo voy a saber si está normal o disminuida si yo no sé cuáles son los valores normales de la velocidad de crecimiento? Esa es la tarea práctica que ustedes van a desarrollar con cada uno de sus docentes. ¿Cuál es la velocidad de crecimiento que va teniendo un niño que usted esté evaluando en ese momento de acuerdo a la edad que tenga? Entonces, si su velocidad de crecimiento es normal, por lo general corresponde a 2 entidades: la talla corta familiar o el retardo constitucional del crecimiento. De ambas nos vamos a ocupar en una clase en la unidad 2. De la otra, si la velocidad de crecimiento es lenta, generalmente vamos a pensar si es patológica. Y por nuestro país aún, por el porcentaje de niños afectados, que en promedio está por el 12.5%, pero tenemos ciudades que alcanzan todavía el 30%, vamos a seguir sospechando que la primera es malnutrición. Ahora, como le dije, aquí la estamos colocando como en la malnutrición por déficit, pero pudiera ser una malnutrición no por déficit, sino por la presencia, por ejemplo, de una enfermedad crónica, por un síndrome de deprivación afectiva, que ahora se ha vivido, por ejemplo, durante la pandemia nuevamente, porque los padres dejaban a los niños solos porque no podían sacarlos, o, por ejemplo, por el uso de medicaciones donde los corticosteroides están teniendo cada vez un espacio mayor. Después podemos pensar en enfermedades endocrinas, y lo pongo porque mi especialidad es esa, pero no porque sean las únicas. También están las enfermedades de orden, por ejemplo, cardiovascular, que sacrifican bastante el crecimiento, las enfermedades renales, pero todas ellas las podríamos poner en enfermedades crónicas. De ellas yo he tratado de destacar las endocrinas. ¿Por qué? Porque muchas veces el crecimiento rápidamente se lo asocian a deficiencias como deficiencia de hormona de crecimiento y otros, y yo aquí he procurado ni siquiera ponerlo porque no es una de las entidades que tenga mayor frecuencia en ese aspecto. Muy bien, pero cuando yo ya estoy con estas herramientas que hasta aquí vengo discutiendo con ustedes y que ya lo tengo presente, me voy a preguntar, ¿a quién voy a evaluar yo? ¿A toda una población de niños, o voy a evaluar a niño por niño? Probablemente cuando ustedes vayan a hacer su servicio rural urbano marginal, de SERUMS, probablemente ustedes van a encontrarse con poblaciones y probablemente a ustedes le van a pedir indicadores de crecimiento de los niños que están en el área de referencia a la que ustedes están trabajando, o sea, el alcance que tiene su centro o posta médica. Y entonces ustedes no van a poder hacer una evaluación individual, sino una poblacional. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de evaluación poblacional, quiere decir estoy viendo a una población en su mayoría y les voy a hacer, ¿qué cosa? Les voy a hacer una única evaluación transversal y voy a interpretar. Entonces, aquí les voy a poner esta clasificación de Waterloo, que utilizando estos indicadores que venimos conversando ahora, los trata de calificar para que ustedes le pongan un calificativo de posibilidad diagnóstica nutricional de acuerdo a ese corte transversal. Entonces, por ejemplo, si les miden el peso para la edad, la talla para la edad, y relacionan el peso talla, que podría ser un niño, por ejemplo, menor de 2 años, que son los niños que tienen estos indicadores vigentes, vamos a decir, por ejemplo, que el niño es eutrófico, quiere decir que tiene sus valores antropométricos llevados a indicadores dentro del rango normal, se llama eutrófico, no se llama niño sano. Usted no está evaluando su condición de salud total, usted está evaluando su valoración nutricional desde el punto de vista antropométrico. Entonces, eutrófico, talla para la edad normal, peso para la talla normal. Pero si ya el niño ha tenido disminución del peso para la edad, porque a veces no tienen tallímetro, solamente han ido con su balanza, lo encuentran con peso para la edad bajo, podrían decir, tengo sospecha que sea desnutrido agudo. ¿Qué es lo que haré? Lo relacionaré con la talla para la edad. Si la talla para la edad está normal, pero el peso para la edad está disminuido, y cuando la relación está disminuido, yo voy a decir, es un desnutrido agudo.
pero pueda que todavía esté normal y no salga de esas dos desviaciones estándar que hemos conversado, pero lo encuentro en ese rango de menos 1.5, menos 1.8, diré, aparentemente sale normal, pero yo ya sospecho de desnutrición aguda. ¿Y por qué puedo llevar esa sospecha? Porque este niño ha tenido un cuadro diarreico importante. Ah, entonces hay un efecto que me hace sospechar. Por eso es que aquí esto queda entre normal o disminuido. Si el proceso de desnutrición al que lo ha llevado ese niño persiste, pero el niño en su condición de persistencia solo está afectado por la parte de aporte y no hay una enfermedad activa en ese momento, el peso para la edad puede persistir normal o disminuido, pero la talla se ha sacrificado. Entonces, el indicador para desnutrición se llama talla, pero la relación peso-talla todavía es normal. O sea, aquí sí estamos en ese aspecto. Y frente a una enfermedad posterior, este niño de ese periodo crónico pasa a un periodo reagudizado. Por eso, desnutrido crónico reagudizado. Ambos tienen como indicador principal la talla. Pero este niño en este momento ha sido nuevamente afectado por un proceso en forma aguda que lo lleva a que mayor disminución de la relación peso-talla. La diferencia que la relación peso-talla está disminuida, mientras que en el compensado está normal. Pero si este niño se adapta, pasan los años y este niño sí es desnutrido crónico, pero logra acceder a un mayor aporte calórico y no proteico, este niño pasa a ser un desnutrido crónico obeso. Esto generalmente no se observa en un niño pequeñito. Esto generalmente se observa en niños preescolares o escolares. Y finalmente, ya por una adaptación de esta clasificación, hablamos del niño obeso, porque ha incrementado tanto la presencia de niños obesos desde la niñez, y en estos casos lo que hay es incremento de peso con talla para la edad, por lo general normal o incluso aumentada, especialmente las niñas. Y la relación peso-talla fundamentalmente sí está bastante alta. Hay otro concepto que es el concepto de nanismo o enanismo, que se refiere solamente a la talla cuando ésta se encuentra por debajo de 3 desviaciones estándar. Esta condición, por lo general, en el 97 o 98% de los casos, expresa patología. Y les hablé de la deprivación psicoafectiva dentro de las condiciones que podía provocar este retraso. Y miren ustedes aquí que se pueden ver varias situaciones. Por ejemplo, estos niños que están hospitalizados mucho tiempo. Los niños hospitalizados mucho tiempo, muchas veces ya se les está dando el aporte, ya la enfermedad está inactiva, pero han permanecido mucho tiempo y sin embargo no hay crecimiento. ¿Por qué? Por la separación del grupo familiar. Por eso es que en los hospitales se optó por los hospitales amigos y la permanencia de la madre, o sea, el padre acompañante o madre acompañante. Pero también se vio, por ejemplo, en niños que fueron separados de sus padres por eventos importantes como han sido las guerras o en nuestro país cuando hubo el terrorismo o ahora, como les digo, que fue por la pandemia. Entonces, todo eso lleva. Cuando uno ingresa y corrige el tiempo, miren ustedes cómo nuevamente hay recuperación. Pero luego, si vuelve a ser, otra vez hay caída, y así, paulatinamente, ¿no? Entonces, lo que se busca es rápidamente reintegrarlo al ambiente que le da confort para que el niño no ingrese a este problema. Les voy a poner este ejemplo para que entiendan un poco esa comparación dinámica de una comparación transversal como la que acabamos de hacer cuando digo yo que vamos a evaluar a varios niños en forma transversal y vamos a tener una interpretación que hemos hecho por esa escala de Waterloo. Miren este ejemplo. Acá tenemos un niño de 12 meses con una longitud de 73.5 centímetros en ese momento. Cuando lo llevamos a las gráficas, ese niño está en los percentiles 10-25 y decimos, bueno, está dentro del rango normal. Y está bien, pues, ¿no? Entonces, todos tranquilos. Pero cuando vemos a ese mismo niño y vemos cómo había sido su crecimiento previo, él había andado por los 95, 90 percentil, luego pasó a los 50, 75 y ahora lo tenemos entre los 10, 25. Cuando yo hago esta evaluación, definitivamente sé que este niño no tiene un crecimiento adecuado. Este niño tuvo un retardo del crecimiento, porque el término cuando hablamos midiendo por velocidad de crecimiento se llama retardo del crecimiento. Entonces este niño ha tenido retardo del crecimiento. Ahora veamos a este otro niño que tiene 71.5, que lo ubica entre el 5 a 10 percentil, quiere decir rozando las menos 2 desviaciones estándar. Oh, este niño está en riesgo. A este niño lo miramos, le ponemos rojo y estamos asustados por ellos.
pero cuando hacemos seguimiento, vemos que este niño había nacido con una talla disminuida y la ha ido recuperando y mejorando sus percentiles a lo largo del tiempo. Este niño más bien tiene una velocidad de crecimiento adecuada, por lo tanto no tiene retardo del crecimiento. Y cuando hagamos la clase de talla corta, les voy a hacer diferencias para que entiendan entre talla corta y retardo del crecimiento. Por ejemplo, esta es la curva de un niño con restricción de crecimiento intrauterino y pueden verlo ustedes como a pesar de que ha nacido siempre pequeño, mantiene esa curva siempre pequeña. Este niño tuvo una restricción de crecimiento intrauterino probablemente simétrico y probablemente afectado desde el primer trimestre, como pueden ver en esta gráfica. En esta gráfica ustedes pueden ver que cuando la injuria se produce a más temprana edad de la gestación, el resultado final es que no hay catch-up grado de recuperación. Pero cuando se va produciendo en forma más tardía, sí son capaces de nacer con un normal crecimiento o después de nacidos realizar el catch-up y recuperar su crecimiento. Esto debe mantenerlo siempre muy importante. ¿Qué señales clínicas pueden tener para hacer esta diferenciación al nacer? Que los niños que se ven afectados por lo general tienen compromiso de la talla, compromiso del peso y también compromiso del perímetro cefálico. Mientras que los que se van a recuperar, por lo general, lo que tienen es compromiso del peso y menos de la talla. Este es el índice de masa corporal que también ya se los puse dentro de los indicadores y que ustedes tienen que aprender a valorarlo. Utilidad fundamental cuando hablamos de obesidad, ¿no? Y aquí están las clasificaciones. No me voy a extender en eso porque tenemos una clase y un seminario que habla de obesidad y ahí tendremos tiempo para destacarlo. Y esta es cuando hay más bien deficiencia, ¿no? Aquí estamos en deficiencia. Entonces aquí, por ejemplo, el índice de masa corporal nos ayuda para ver qué, nos ayuda para ver la constitución delgada de la desnutrición aguda. Estos son pues los niños que cuando usted ve que ingresa un niño de tamaño normal, pero bien flaquito, y a su lado entra un padre y una madre que parecen también dos palitos. Pues entonces ellos entran muy preocupados por el peso de su hijo, pero no han reparado que tiene la constitucionalidad que tienen ellos. O de repente ahora ya no son tan delgados los padres, pero cuando tuvieron la edad del niño fueron la misma característica. ¿Qué cosa es lo que diferencia de aquellos niños que pueden estar haciendo desnutrición aguda? El seguimiento y que siempre tienen la misma curva de crecimiento, la misma velocidad de crecimiento para su talla que para su peso. Eso es lo que se conoce como adelgazamiento constitucional, para diferenciarlo de la desnutrición aguda. Entonces, para concluir en esta reunión, cosas importantes que tienen que considerar. Primero, diferenciar evaluación de corte transversal, que les da una interpretación única y que es de uso epidemiológico, de aquella evaluación individual en la que yo hago un seguimiento a largo plazo del niño e interpreto sus curvas de crecimiento a través de sus indicadores, tomando en cuenta fundamentalmente la velocidad de crecimiento, cuánta cantidad de masa ha aumentado en un tiempo o qué dimensión ha ganado en un tiempo. Generalmente o siempre, perdón, expresado en años, pero que lo podríamos tomar en tiempo más corto dependiendo de la edad del paciente. Así les dije que es a menor tiempo, a menor edad, menor tiempo, pero en promedio se acepta que el tiempo ideal para una observación en mayores, en ya no infantes, es 6 meses de seguimiento. Muy bien, si tuvieran alguna pregunta, les escucho. ¿Alguna pregunta? Señorita delegada, ¿se escuchó toda la clase? Sí, doctor, se escuchó toda la clase. Ok, entonces ya, si no hay preguntas, los libero para que vayan a hacer sus actividades que me dijeron que tenían el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Muy bien, que tengan buenos días. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Buenos días. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.